Muy buenas noches, estimados participantes, estimados psicólogos. Reciban un cordial saludo a nombre del Centro de Capacitación, Grupo SINDER, también con convenio con el Centro de Capacitación, en este caso con el Instituto Iberoamericano de Capacitación Profesional IBEP. Bueno, el día de hoy tenemos programado el evento académico que está denominado con el tema de salud mental comunitaria y primeros auxilios emocionales. Bueno, dicho evento cuenta con la participación de nuestro ponente, quien es el psicólogo magíster Leonardo Antonio Rojas. Bueno, a fin de conocer un poco más de nuestro docente del día de hoy, realizaré una breve descripción de su hoja de vida. Bueno, él es licenciado en psicología por la Universidad Continental, es especialista en psicoterapia cognitiva y conductual por la Universidad Nacional de Trujillo. Posee una maestría en psicología clínica y de la salud. Además, participó como psicólogo en diversas instituciones educativas, entre ellas la institución de San Isidro de Cobamba, así como también la institución educativa pública San Juan de Dios. Nuestro ponente es coautor del libro Exprésate, libro elaborado por el encargo de la UGEL Acobamba, el cual tiene la finalidad de desarrollar en los adolescentes habilidades sociales para enfrentar las demandas del contexto actual. Bueno, sin más preámbulos, pedimos por favor a aquellos participantes que se van incorporando a la sala o que ya se encuentran en sala, por favor tener cuidado con el micrófono y en caso que tuviesen alguna consulta o alguna duda, por favor primero alza la manito a fin de darle un espacio para que pueda formular su pregunta o tal vez tiene algo que acotar en el tema, ¿no? También lo puede realizar mediante el chat. A través de ello también les estaremos leyendo. Bueno, estimado psicólogo Leonardo Antonio, ya podemos iniciar con el tema de salud mental comunitaria y primeros auxilios emocionales. Adelante, psicólogo. Listo, señorita, muchas gracias. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. ¿Me habilita, por favor, para poder compartir? Ya puede compartir pantalla, estimado psicólogo. Listo, muchas gracias. Perfecto. Muy bien. Se puede ver, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a trabajar el día de hoy. En realidad son dos temas, ¿no? De salud mental comunitaria y primeros auxilios emocionales, o también conocido como primeros auxilios psicológicos, ¿ya? Es lo mismo, solo que en algunos autores consideran el nombre de primeros auxilios emocionales y otros como primeros auxilios psicológicos, ¿ya? Son, o sea, se dedican a lo mismo, tienen los mismos objetivos, no es que sean diferentes, ¿ya? Es totalmente lo mismo, solo que el nombre cambia. ¿De acuerdo? Muy bien. Antes de empezar, quisiera presentarme. Bueno, ya me presentó la señorita, entonces para ahí vamos a ganar tiempo. Muy bien. Vamos a hablar de, primero, es importante, por favor, sus micros, si fueran tan amables. Gracias. Muy bien. Perfecto. En todos los cursos me gusta tocar un poco de lo que es estadística, porque la estadística nos ayuda bastante a poder ver cómo estamos, en qué podemos mejorar y también qué alternativas de solución podemos plantear, ¿ya? Por ello, vamos a hablar primero estadísticas acerca de la salud mental a nivel global y a nivel de Perú. Vean que la prevalencia global de trastornos mentales, fíjense que la ansiedad y la depresión vienen tomando, digamos, protagonismo en esto, lamentablemente. Fíjense, más de 970 millones de personas en el mundo, o sea, más o menos uno de cada ocho, viven con algún tipo de trastorno mental, ¿ya? O sea, de acá creo que somos 16, entonces de dos personas del grupo estamos con algún tipo de trastorno mental, ¿no? Ya sea ansiedad, depresión, algún tema de neurodesarrollo, algún tema de
de abuso de sustancias o un tema de bipolaridad o esquizofrenia o un trastorno de personalidad, ¿no? Estamos con esos, digamos, con esa estadística que es alarmante, ¿ya? Porque son casi más, fíjense, son 970 millones de personas con algún padecimiento y muchos de estos no reciben el adecuado tratamiento. Fíjense que los trastornos más comunes, como hemos estado mencionando al principio, la ansiedad y la depresión tienen el mayor porcentaje, ¿no? Pero también el trastorno de neurodesarrollo. En los últimos años ha aumentado la prevalencia de niños con algún tipo de problemas del neurodesarrollo. También el trastorno de bipolaridad está tomando gran protagonismo dentro de este grupo. La esquizofrenia también, ¿no? Bueno, la esquizofrenia siempre ha estado, eh, digámoslo así, dentro del grupo de trastornos con mayor prevalencia, pero en los últimos años ha ido en aumento por diferentes causas, motivos, ¿no? No podríamos atribuir a un solo motivo el crecimiento de estos trastornos, ¿no? Hay un montón de motivos, es multicausal muchas veces un trastorno. Y cuando aumenta, ¿no? Cuando aumenta, eh, pues se ven por diferentes causas, por diferentes factores. También algo que ha aumentado, lo que está siendo llamativo, es el trastorno por uso de sustancias, que es más de 100 millones de personas que están padeciendo esto, ¿ya? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que no solo en el Perú estamos con esa realidad, sino en todo el mundo tenemos esa realidad. Muy bien, por distribución por edad, la mayoría de trastornos comienza antes de los 25 años, ¿no? El 50% aparece en la adolescencia, ¿no? En los 14 años, y el 75% antes de los 24. Es importante tomar este dato para poder trabajar netamente con este grupo etario, que es personas de menos de 25 años. Porque si podemos trabajar con niños, con adolescentes, con jóvenes, ¿no? Adultos jóvenes, podemos prevenir al menos de repente o dotarles de estrategias o lo que ahora actualmente se habla de habilidades para afrontar ciertas circunstancias y no caigan en este trastorno o algún tipo de trastorno mental. ¿Ya? Entonces, este dato es importante que nos va a ayudar a trabajar con talleres de prevención o, o algún método que podamos trabajar dentro de los centros educativos. Por favor, los micros. Ya, ya. Muy bien, entonces eso por edad. Ahora, impacto de la carga global de la enfermedad. Los trastornos, ¿no? Representan más del 15% de los años vividos con discapacidad. O sea, con este trastorno. ¿Ya? Y estamos viendo que los trastornos mentales cobra el 15%, ¿no? Y la depresión es la principal causa de discapacidad a nivel mundial. Estamos teniendo esos datos. Ahora, en suicidio, algo que es lo más grave o lo más llamativo, ¿no? O sea, no vemos muchas veces la persona deprimida, sino vemos al que se suicidó o al que intentó suicidarse. La mayoría de veces no vemos todo el proceso que estuvo la persona pidiendo ayuda, padeciendo, llorando o sintiéndose triste. Muchas veces vamos directamente al final, ¿no? A lo que ocurrió, a lo que aconteció justo hace poco, ¿no? En Lima, una persona se suicidó en un
en un hospital, fíjense, o sea, lo irónico que es esto, ¿no? O sea, que se haya suicidado en un hospital, ¿no? Entonces, no hemos visto su tristeza, no hemos visto todo lo que haya pasado, sino vemos a veces el impacto, netamente, o el impacto de la última acción, que a veces es el suicidio. Y el suicidio es un fenómeno que no solo se da en nuestro país, el suicidio es un fenómeno que tiene mucho que hablar, porque tienen conceptos culturales. En algunas épocas el suicidio era característico de una persona que tenía mucha valentía, que en algunas culturas también se habla de que el suicidio, por ejemplo el harakiri, era símbolo de honor, con una persona haya mancillado tanto tu honor que no había otro remedio que el suicidio, ¿no? Y que era aceptado, ¿no? En otras épocas también el suicidio ha representado una forma de enfrentar algunos problemas, pero actualmente ya si tenemos que verlo con otro, o el contexto que se presenta el suicidio es distinto. No lo podemos ver como el hecho de algo de valentía, ¿no? No como psicólogos, me imagino que acá hay gran parte de psicólogos o otros profesionales de salud, siempre tenemos que ayudar a que la persona apueste por la vida y no por otra alternativa que puede generar no solo el sufrimiento en la familia, sino el impacto en la sociedad. Todo ese impacto que ha originado el suicidio o los suicidios que hemos visto a lo largo de la historia han generado gran impacto. Entonces tenemos que siempre como profesionales de salud apostar a que luchar por la vida, siempre, en todo sentido. ¿Ya? Muy bien, la prevalencia de trastornos mentales atendidos por el MINSA acá en el Perú, ¿no? De enero a junio de 2024 se ha atendido cerca a 1 millón de casos de trastornos mentales y problemas psicosociales entre enero y junio, o sea, es una gran cantidad. Dentro de este gran grupo, los principales diagnósticos vienen a ser la ansiedad, fíjense, ¿no? 274.000 casos de ansiedad, que casi la mayoría, bueno, ahora que yo estoy trabajando en un hospital, sí pues se nota que hay una gran prevalencia de personas con ansiedad. Y seguido de esto vienen también con depresión, pero muchas veces vienen con un trastorno mixto de ansiedad y depresión. Lo que también es llamativo es los trastornos emocionales en niños y adolescentes y el síndrome de maltrato, ¿no? La violencia también está creciendo constantemente. Justo ayer hemos tenido también otra clase acerca de la violencia. Entonces hemos podido ver que en sí no es que esté creciendo, sino que hay una mayor visibilidad de estos casos, hay mayor registro de estos casos. Pero eso no quiere decir que no tengamos que hacer nada, sino que tendríamos que ir analizando por qué, ¿no? Justo ayer habíamos analizado algunas teorías acerca de la violencia y cómo poder prevenirla. En intentos de suicidio, en 2024 acá en Perú se han registrado 1.620 casos de enero a julio, ¿no? Con un promedio pues de 7 intentos diarios, ¿no? Las que intentan un poco más son las mujeres, porque los hombres tienden a hacer el suicidio o intentar suicidarse con alternativas más drásticas, ¿no? Mientras que la mujer de repente, en algunos casos, tienen otro motivo para el intento de suicidio. El hombre es más directo, ¿no? O sea, sus intentos van directo al hecho, ¿no? A suicidarse y punto. No es que estoy intentando, simplemente lo voy a hacer y lo hace, ¿no? Entonces, eso también es el margen de diferencia, pero entre el número de suicidios entre varones y mujeres es algo similar, no hay tanta diferencia, pero lo que sí hay diferencia en los intentos de suicidio, que es diferente.
y pues en Lima se registran la mayor cantidad de casos de intentos de suicidio. Acceso a servicios de salud, pues hemos mejorado bastante, justo las políticas del Estado han hecho posible la creación del Centro de Salud Mental Comunitario, ¿no? Y que ahora actualmente tenemos 292 a nivel nacional, que eso es algo positivo, ¿no? Tener salud mental comunitario ayuda bastante netamente a la prevención y a la rehabilitación de personas que tengan algún trastorno mental. Unidades de hospitalización en salud mental también tenemos 52, hogares protegidos 94 y centros de salud con servicio de salud mental más de 1400. Y entonces, si estamos mejorando, tendríamos que mejorar en las cifras, pero no es tanto así porque tenemos que ver que aún sigue el prejuicio de ir al psicólogo, el prejuicio de hablar acerca de las emociones, continúa el prejuicio de pedir ayuda, ¿no? O sea, podemos tener muchos centros, pero el detalle es que las personas todavía continúan con esos prejuicios de acudir a un centro de salud mental. Y vamos a, de repente, acabando con la exposición de lo que es salud mental comunitaria, de repente podemos entender por qué, ¿ya? O alguna teoría podemos entender. Muy bien, entonces vamos a empezar a hablar primero de lo que es salud mental, ¿no? Salud mental comunitaria es un concepto más complejo, porque primero tendríamos que hablar de salud, ¿no? Salud en una primera instancia era solamente la carencia de algún síntoma de enfermedad, pero el concepto de salud actualmente también se ha ido modificando y se ha ido contextualizando de otra forma. Ya no hablamos solamente que salud es la carencia de enfermedad, sino hablamos muchas veces de salud acerca del bienestar, ¿no? De la calidad de vida, de la calidad de las relaciones interpersonales. Entonces, y no solo hablamos de una a nivel físico, sino también hablamos de una salud mental. Entonces, dentro de salud mental, más está relacionada pues con el despliegue de diversas capacidades humanas en diferentes momentos de la vida. Tenemos que darnos cuenta que la salud mental actualmente se refiere a esto, a qué capacidades te permiten enfrentar situaciones adversas. Porque todos podemos estar bien si no nos sucede nada, ¿no? Si estamos en una burbuja, sin estrés, ¿no? Que nadie se muere, que nadie envejece, que todo te dicen justo lo que tú pensaste, justo lo que tú querías sucedió, conseguiste el trabajo que tú querías, tienes la pareja que quieres, tienes el dinero que te permita sobrevivir, entonces no tienes nada que preocuparte. Pero la realidad no es así. Desde pequeños enfrentamos situaciones adversas y es las capacidades que nos van a permitir enfrentar esto. Una buena salud mental es no sentir estrés, sino saberlo manejar. No es que no sientas presión, sino es cómo la manejas. No es que no sientas celos, no es que no sientas envidia, no es que no sientas enojo o frustración, es cómo la puedes manejar. Eso es salud mental. Y eso es lo que nosotros tenemos que interiorizar. Salud mental no solamente es la carencia o que no tenga depresión o ansiedad, sino es la capacidad de cómo puede esta persona enfrentar las dificultades. Y entonces va a estar asociado a la posibilidad de disfrutar y derivar satisfacción de las cosas que hacemos, sean grandes o pequeñas. O sea, es aceptar también las circunstancias en las cuales estamos viviendo. Muchas personas viven angustiadas o estresadas o con ansiedad, con depresión, porque buscan más y más y más, o no saben lo que quieren, o no disfrutan lo que tienen, cuando de repente lo tienen todo para otra persona, o de repente
no tienen nada, pero es cómo ellos puedan disfrutar con estas cosas. También supone construir y desarrollar vínculos activos, ¿no? Transformadores de realidad que nos permitan atender nuestras necesidades y responsabilizarnos por nuestro propio bienestar psíquico y de los demás, o sea, tener buenas relaciones interpersonales. La salud mental no es que yo me siento bien, que yo tengo buena autoestima, que yo todo chévere conmigo, pero trato mal a las otras personas, las juzgo o critico o busco que les pase algo malo. Entonces, ahí no estamos teniendo salud mental. La salud mental es muy bien contigo mismo, pero también con los demás. Y también es la habilidad de reconocer capacidades, limitaciones, cómo éstas interactúan con las determinantes sociales, económicas y culturales. Más adelante vamos a ver cuáles son estas determinantes. Entonces, salud mental no solo es la capacidad del individuo para adaptarse a la realidad, sino es que es necesario incluir su participación, su experiencia subjetiva en los procesos de transformación de su entorno. Entonces, es también cómo las personas se desenvuelven de forma armoniosa con ellos mismos y con los demás. Y ya se estarán dando cuenta que no tenemos, muchos de nosotros no estamos teniendo una buena salud mental. Y lo podemos ver a través de las noticias, a través lo que, de los pacientes que podemos atender o de los casos que podamos tener en la familia o con nosotros mismos. La salud mental no es que no tengas depresión o ansiedad, sino también es cómo te desenvuelves en una vida muy exigente actualmente. El contexto en que nosotros estamos viviendo es de alta exigencia. Nos exigen en todo lugar y es como la sabemos manejar. Entonces, este proceso tiene que ver con la relación dinámica entre el mundo subjetivo, mundo interno de afectos, sentimientos, nuestros valores, pensamientos, sueños, temores, fantasías, expectativas, y el entorno sociocultural, o sea, cómo te relacionas esto con la familia, el trabajo, las demandas, las realidades, roles sociales, responsabilidades tareas cotidianas. O sea, cómo hacemos, cómo te desenvuelves con todo lo que tú tienes adentro, con lo que hay afuera. ¿Cómo lo estás pudiendo desenvolver eso? Y ahí es el detalle, que nosotros tenemos que aprender ciertas habilidades de cómo enfrentar estas demandas, cómo podemos enfrentar los no de la vida, ¿no? O para ti no es esto, o lo que muchas veces nos angustia o nos tensiona es no poder lograr lo que queríamos, nuestras expectativas, o no recibir lo que quisiéramos de los demás. Entonces, ahí radica bastante cómo estamos cuidando nuestra salud mental. Entonces, como lo estamos viendo, la salud mental ha dejado de ser entendida únicamente como ausencia de enfermedad mental para focalizar pues su acción en el ámbito de la salud pública, ¿no? Constituyendo el eje transversal en el desarrollo humano y social, ¿ya? O sea, la salud mental ya no es netamente que no tengas algún trastorno, sino también eh, cómo sacar tu potencial, cómo desarrollarte, ¿no? Es por eso que en la mayoría de universidades y de las carreras han sacado un nuevo curso, pues, que es desarrollo personal, ¿no? Antes no había. Y ahora se ha visto la necesidad de colocar ese curso para no tener solamente cerebritos, sino pues personas humanas que se puedan desenvolver adecuadamente en una realidad, como les decía, muy exigente o muy demandante. Entonces, la salud mental está íntimamente relacionada con el concepto de desarrollo humano, ¿no? La salud mental no es un bien o un don que se adquiere de manera pasiva o que viene con la naturaleza. Es algo que tú lo tienes que trabajar, es algo que tú tienes que desarrollarlo. La salud mental no es que, nací con buena salud mental y así me quedo, no. Es trabajar en ti, desarrollar habilidades, reconocerte, valorarte, ¿no?
desarrollar tu potencial. Entonces, la salud mental ya no es solamente decir, no tengo ningún trastorno, sino cómo te estás desenvolviendo, cómo estás desarrollándote como persona. Entonces, se trata de un proceso de desarrollo de la subjetividad, de las relaciones sociales, en que la noción de conflicto y las crisis se incorporan como algo inherente a la condición humana. La muerte, por ejemplo, es algo inherente. Nos vamos a morir todos en algún momento, hoy, mañana, o en 5, en 10 años. Algún momento nos vamos a morir. Y se van a morir algunos seres que nosotros queremos. Pero ¿cómo lo estás interpretando eso? Muchos de los pacientes que acuden a consulta son por duelos no resueltos, no solamente por fallecimientos, sino por rupturas amorosas, por rupturas familiares. Entonces, a veces entender estas crisis, estos conflictos y poder desarrollar habilidades de cómo afrontar esto va a permitir una buena salud mental. Pero cuando lo entendamos de esa forma, porque ahora lo estamos, actualmente muchas de las personas entienden que la salud mental solamente es, me siento bien conmigo y no pasa nada. No, no es solamente no sentirte bien contigo, sino es cómo te desenvuelves, cómo enfrentas las situaciones apremiantes. Muy bien, entonces atentan contra el derecho de las personas a la salud mental. Viene a ser la pobreza cuando hay personas de extrema pobreza que no pueden acceder a servicios de salud mental, pues origina que estén con algún problema, ¿no? La violencia, la discriminación, la corrupción atentan contra la salud mental y producen pues la inseguridad, induce alteraciones a la apreciación de los hechos, en el sistema de valores, en la inserción en la comunidad, a generar situaciones de malestar y sufrimiento emocional que obstaculizan pues el desarrollo personal. Por ejemplo, yo he trabajado varios años en centros educativos y he visto que los chicos, por ejemplo, ya no quieren estudiar una carrera, no se quieren esforzar, lo quieren todo fácil. Y muchos de ellos quieren incluso ser delincuentes. Sus mayores ídolos o sus ejemplos a seguir son delincuentes, narcotraficantes, porque piensan que eso es el éxito o eso piensan que es sentirse bien, ¿no? Entonces, a veces la violencia, la corrupción va a originar eso y por ello tenemos que hacer algo y es por eso que la salud mental comunitaria en estos centros ayudan de repente a cambiar o tendrían que ayudar a cambiar esa forma de pensar, ¿no? Que no tienen ningún tipo de desarrollo personal, ¿no? El pensar en ser un delincuente o en muchos casos ser corrupto, no estamos desarrollando una vida digna de vivirla, sino estamos originando a una persona o estamos creando una persona que está buscando hacer daño a otras. Y eso es algo que se puede ir cambiando cuando lo entendamos de esa forma. Entonces, las características de la salud mental vienen a nivel individual, a nivel social, a nivel familiar. A nivel individual es la asunción de un proyecto de vida personal a partir del reconocimiento de propias agencias y limitaciones, ¿no? La capacidad de autocuidado, de empatía, la tolerancia, la confianza en las relaciones con los demás. Estamos mencionando esto porque es algo que se tiene que trabajar, ¿no? Es algo que se puede trabajar a nivel individual. Por ejemplo, puedes trabajar la capacidad de autocuidado, claro, ¿no? Puedes trabajar empatía, claro. Tolerancia, lo puedes trabajar, lo puedes desarrollar. Son habilidades o son cosas que nosotros, cuando más practicamos o cuando estamos bien dirigidos, eh, podemos tener esas capacidades. ¿Ya? La facultad de postergar impulsos, deseos, gratificaciones inmediatas, a medir un pensamiento guiado por valores y principios familiares, sociales y culturales interiorizados, ¿no? El reconocimiento de la diferencia y límites entre el mundo subjetivo y la percepción consexuada de la realidad, la acción creativa y transformadora del medio, ¿no? Generadora de condiciones favorables para el desarrollo de recursos personales, ¿no? Y la capacidad de disfrute y de buscar sentido a la vida. Fíjense a nivel individual qué tendríamos que tener para tener una buena salud mental. Y fíjense cuántas de esas características nos falta mejorar también, ¿no? Ustedes autoanalícense
¿no? Vean cuántas de esas capacidades carecemos, porque no todos tenemos, por ejemplo, a nivel personal, a veces a mí se me hace difícil, por ejemplo, eh, postergar gratificaciones inmediatas, ¿no? O sea, a veces quiero gratificaciones rápidas, ¿no? O sea, quiero todo para ayer a veces, ¿no? Entonces, quiero que todo ya salga para un día, ¿no? Y ya, quiero que todo concluya y todo eso. Entonces, ahí me falta mejorar, por ejemplo, ¿no? Tengo que ser más paciente, tengo que ser más tolerante conmigo mismo, tengo que aceptar que no lo puedo hacer todo en un día, que tengo que medirme en cuáles son mis capacidades y cuáles tengo que ir desarrollándolas. Entonces, para mí es eso, pero para cada uno de ustedes de repente es algo diferente. Pero tienes que dar, primero, el primer paso es analizar, ¿no? ¿Qué me falta? Y el segundo es buscar una solución y el tercero es aplicar esa solución. El cuarto, ver si funcionó y si funcionó, continuarlo y si no funcionó, buscar otra solución. ¿De acuerdo? Entonces, eso es a nivel individual. Ahora, a nivel familiar igual, ¿no? Para tener una buena salud mental, tenemos que tener un sistema de relaciones familiares que proporcione a sus miembros seguridad y soporte consistente en el cual puedan desarrollar sus capacidades humanas, ¿no? Con límites claros entre sus miembros y subsistemas. En estos subsistemas estamos hablando, por ejemplo, dentro de la familia está el subsistema de la pareja, ¿no? Papá, mamá. Está el subsistema entre hermanos. Está el subsistema de padre e hijo, o madre hijo, ¿no? Esos son los subsistemas, ¿ya? Entonces, ¿cómo se están dando esos límites? ¿Qué determina, pues, los modos de relación, acceso y privacidad entre los familiares? Un acuerdo entre los miembros de una familia en cuanto a responsabilidades, capacidades, influencia y límites. Algo que muchas de las familias carecemos, ¿no? A veces no tenemos límites claros o sabemos mucho a veces de la vida de pareja de los padres. Y eso hace que no podamos sentirnos bien en nuestra salud mental, porque no toda pareja tiene bonitos momentos, siempre han tenido de repente desacuerdos, pero a veces este su sistema se rompe, o sea, este límite se rompe y sabemos demasiado, lo cual no es recomendable. Un liderazgo efectivo que mantenga el balance de las capacidades, responsabilidades e influencias, ¿no? Algo que se ha perdido, ya no hay muchos líderes de la familia, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque no en los centros educativos que he logrado trabajar o en los trabajos que he podido ver, no vemos un padre o una madre o ambos con un liderazgo adecuado, ¿no? Muchas veces vemos netamente algo impositivo o algo muy permisivo, ¿no? Se van a los dos extremos, sino el liderazgo tiene otras características. A nivel social, pues un tejido de relaciones sociales que vincule, organice, integre una variedad de actores sociales, ¿no? O sea, cómo te llevas con los otros grupos, cuando ya te relacionas de repente en un centro educativo, en un trabajo. También hablamos en salud mental a nivel social acerca de un Estado, ¿no? Que garantice los principios democráticos y de los derechos humanos como parte de la sociedad, ¿no? Reconozca y facilite los espacios y procesos de participación ciudadana que a veces no estamos teniendo, ¿no? O un Estado que trabaje para reducir los niveles de pobreza, la carencia de servicios básicos, la impunidad, la exclusión que viven amplios sectores de la población. Como ven, también a nivel social, nuestra salud mental no es la más adecuada ahora. Esperemos que en un futuro lo podamos tener un poco mejor. Muy bien, eso hablando de salud mental, ahora vayamos a definir lo que es comunidad. Comunidad es un grupo social diferenciado pues del resto de la sociedad cuya conformación puede ser heterogénea o no, comparte una interrelación permanente, viviendo en una misma localidad, presenta algunas características, intereses comunes
a sus miembros. Entonces, la comunidad viene a ser un grupo, ¿ya? Diferenciado. Entonces, por ejemplo, vamos a poner, ¿no? La comunidad de los Andes, ¿no? Son personas que viven en los Andes, que tienen los mismos, la misma historia, que tienen símbolos reconocidos, ¿no? Es también el pensamiento de unidad, eso ahorita vamos a ver, qué viene a ser estas características de la comunidad, el sentido de comunidad, capacidad de autogestión y la historia de la misma. Pues el sentido de comunidad implica la membresía que otorga seguridad emocional, identificarse entre sí, diferenciación de los que son y no son parte de esta, además de un sistema de símbolos compartidos. Es decir, el sentido de comunidad. O sea, yo pertenezco a tal lugar, o yo soy de tal lugar, o esto es mi símbolo, ¿no? Por ejemplo, la bandera del Perú. Peruano que ve, izada la bandera, muy bien, esto es mi bandera. Ah, tiene sentido de comunidad. Esta noción también alude a que integrantes tienen una influencia en la comunidad y que la comunidad tiene influencia en sus integrantes. O sea, es recíproco. ¿Cómo podemos ver eso? A través del lenguaje, a través del idioma, ¿no? Entonces, el sentido de comunidad también habla acerca de cómo nos vamos a comunicar o cómo nos comunicamos. Sentido de comunidad pone énfasis en un nosotros, ¿no? Que incluye fuertes vínculos afectivos, todo lo cual apoya la conformación de una entidad grupal, ¿no? Nosotros los peruanos tenemos la mejor comida, nosotros los peruanos somos muy empáticos, no sé, o sea, cuando tenemos ese sentido de comunidad, ya no hablamos individualmente, sino con nosotros, ¿no? Nosotros tenemos costumbres muy bonitas, nosotros tenemos tal cosa, pero también para el lado negativo también sucede a veces, ¿no? Y eso ahorita vamos a ir analizando. Su historia también se considera importante, pues permite comprender las razones del origen, la transformación de una comunidad, entender su pasado y la posibilidad de visualizar un sentido común. La historia de la comunidad crean y recrean la memoria, forma identidad y dan sentido de pertenencia a los individuos dentro de la comunidad a la que pertenezcan. Muchas veces nosotros, dentro, bueno, ahí estoy, mi sentido de comunidad, ¿no? Nosotros, en, en Perú, tenemos que ir desarrollando esta, ¿no? O por qué se ha perdido este sentimiento de comunidad o esta definición de comunidad, es porque no tenemos bien presente nuestra historia. No tenemos bien instaurado las cosas o la historia en sí, ¿no? Más nos vamos a las derrotas, a lo malo en nuestra historia, cuando no solo es eso, no es solo recordar guerras, no solo es recordar fracasos o logros, la historia de una comunidad retrata acerca de las cosas que han pasado. No solo las guerras, no solo las cosas buenas, no solo las cosas malas, sino todo en sí. Es cuando tú recuerdas, por ejemplo, la vida de una persona que falleció. No recuerdas solamente lo malo, sino las cosas que ha pasado, lo que ha vivido. Eso es recordar su historia. No solo recuerdas lo malo y lo bueno, tienes que recordar todo y hacerlo parte de ti. Eso es cuando tenemos un sentido de pertenencia bien instaurado acerca de la historia. La autogestión también implica interdependencia entre los miembros de la comunidad y voluntad para mantener esa interdependencia, o sea, la capacidad de liderazgo, de organizarse, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos lo que es una democracia, ¿no? Pero una democracia indirecta, porque vamos a votar. Si fuera una democracia directa, nos estaríamos peleando en todo lugar, ¿no? Y buscaríamos quién tiene mayor poder o qué grupo tiene mayor poder. Eso es la democracia directa, pero nosotros tenemos una democracia indirecta a través de una votación. Eso es nuestra autogestión como comunidad para poder vivir, entre comillas, en armonía. Ahora, pérdida del sentido de comunidad, pues, ¿por qué hemos perdido este sentimiento de comunidad? Por heterogeneidad de los miembros, ¿no? Toda persona es diferente, quiere buscar su individualización, quiere crecer, pero a veces esto
este crecimiento es muy individualizado, no ver el bienestar de los demás, sino de uno mismo. Y acá no estoy hablando de corrupción y nada más, no de ese sentido, sino en todo sentido. Por ejemplo, muchas veces dicen, ah, no me importa el resto, yo solo me ocupo de mi familia. Y ahí estamos con esa heterogeneidad de los miembros, ¿no? Y eso hace perder el sentido de comunidad. Conflicto de intereses, igual, cuando hay conflicto de intereses, es bien difícil tener un sentido de comunidad. Por ejemplo, las huelgas, claro ejemplo de conflicto de intereses, ¿no? Los reclamos, claro, lo que está en conflicto de intereses. La migración también pierde sentido de comunidad cuando dices, ah, prefiero irme del país, no, si entra tal gobernante, yo me voy del país. Entonces, eso origina la pérdida del sentido de comunidad. La violencia política que estamos viviendo también origina la pérdida de sentido de comunidad. ¿Por qué estamos hablando de comunidad? Porque vamos a hablar salud mental comunitaria y tenemos que hablar y tenemos que saber qué es comunidad para ejercer o para hacer un mejor trabajo. Porque si tú vas a una comunidad que habla no sabes de su historia, no sabes de su autogestión, no sabes de este sentido de pertenencia en ella, pues eh, no vas a poder desarrollar lo que tú quieres en en esa comunidad. Entonces, dificulta la participación comunitaria el establecimiento de relaciones de poder inequitativas, manejo de poder no guiado por los intereses comunitarios, representatividad en riesgo para la toma de decisiones al interior de la comunidad, grupos no representados, por ejemplo, mujeres, niños, ancianos y grupos en riesgo. Dificultan la participación. Muy bien, ahora sí, la salud mental comunitaria, que la tenemos que definir como una estrategia de intervención psicosocial. Ya, es una estrategia que busca promover bienestar emocional, prevenir trastornos mentales, fortalecer la resiliencia de los individuos mediante la participación activa de las comunidades, respetando su cultura, identidad y recursos locales. Entonces, se basa en una mirada ecológica y contextual que considera al ser humano como parte de entramado relacional e histórico, donde los vínculos, las condiciones de vida y el capital social cumplen un rol decisivo en el equilibrio psicológico. Eso es salud mental comunitaria actualmente. Es una estrategia que nos va a ayudar a promover bienestar emocional y prevenir netamente trastornos. Fundamento del enfoque comunitario, enfoque preventivo promocional, recuerden, es netamente preventivo y promocional. ¿Ah? Se busca evitar la aparición de trastornos mentales mediante educación emocional y el fortalecimiento de vínculos y la construcción de entornos protectores. Participación activa de la comunidad, ¿no? Las personas no son receptoras pasivas, sino agentes protagonistas en la identificación de problemas, toma de decisiones y ejecución de acciones. ¿Ya? Intersectorialidad también, ¿no? El trabajo se articula con sectores como educación, salud, justicia, cultura y gobierno local, reconociendo que la salud mental no es responsabilidad exclusiva del sistema de salud. Es algo que nosotros también tenemos que ir cambiando esa forma de pensar. Muchas veces, no, es que no hay psicólogo, no, es que no hay poco, es que ponemos muchas trabas, cuando la salud mental es en todo, está en todo. Y todos somos parte de ello, como hemos podido apreciar antes, ¿no? Con lo que explicaba acerca de la salud mental a nivel social. Enfoque de derechos de humanos y equidad, ¿no? Se promueve el acceso universal, el respeto por la diversidad, la eliminación del estigma hacia las personas con sufrimiento psíquico, sustentabilidad y aparición local. También se busca que las estrategias sean sostenibles en el tiempo, empoderando a las comunidades para que gestionen su propio bienestar. ¿Ya? Entonces son los fundamentos de esta estrategia para hacer un adecuado trabajo. El origen de la evolución histórica, pues, comenzó una reforma psiquiátrica en el siglo XX, especialmente en Europa y América Latina, surgió como crítica a la institucionalización, la medicación excesiva y el trato inhumano en los hospitales psiquiátricos, ¿no? Cuando veíamos netamente los manicomios,
¿no? Los famosos manicomios. Entonces todos como veían un loquito, ya todos al manicomio, ¿no? Y ya era un trato inhumano y todo lo demás, ¿no? Les metían electroshock, algunos les sacaban el cerebro, o sea, era bien inhumano, ¿no? Cuando se hablaban acerca de esto, de trastornos mentales. Pero fue una revolución que trajo consigo que no se vuelva a tratar de esa forma a las personas, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial ayudó bastante, porque ahí vimos lo peor del ser humano, ¿no? En estos campos de concentración, y es donde se pudo poner un alto en algunas prácticas que se estaban cometiendo. Esos actos de barbarie que se vio en los centros de concentración de los nazis, eran actividades que se realizaban en otros países igual con enfermos, con, con esquizofrenia, ¿no? Con algunos trastornos que se hacían en ello. No, no era que los nazis hicieron o crearon esos métodos, ¿no? Esos métodos ya existían, solo que eran para personas con algún tipo de trastorno. En América Latina, países como Brasil, Chile y Perú adoptaron modelos basados en atención primaria, en salud mental y la psicología social comunitaria, ¿no? Marcando una transición a la desinstitucionalización y el trabajo territorial. Pues en Perú, como habíamos hablado, estos centros de salud mental comunitario forman parte de un modelo de atención integral, lo que representa un avance significativo, pues, aunque aún insuficiente frente a la magnitud del problema. Los centros de salud mental comunitario están ayudando bastante, pero falta un montón, ¿no? Pero bueno, estamos en inicio y que eso es algo positivo. Entonces, la intervención en salud mental comunitaria, tenemos que ver que hay una promoción de la salud mental comunitaria, tenemos que recordar promoción. Promoción es cuando todavía no hay el problema, ¿ya? Por ejemplo, vamos a poner en un centro educativo. En un centro educativo nadie se embarazó, ¿ya? Nadie se embarazó. Pero yo quiero promover que siga así, que no exista ningún embarazo adolescente. Entonces promuevo una, eh, una orientación sexual adecuada, ¿no? Una planificación familiar adecuada. Eso es promover cuando no existe el problema, pero quiero que siga así, sin ese problema. En cambio, en prevención es cuando ya existe el problema. Por ejemplo, en un colegio ya cada año salen 5 niñas adolescentes embarazadas. Muy bien, ahora voy a prevenir que no crezca ese número o reducirla. Voy a prevenir que no se siga teniendo ese número. ¿Ya? Eso es la diferencia entre promoción y prevención. Promoción se da cuando no existe el problema y prevención es cuando ya existe y lo quiero cambiar, lo quiero corregir. Atención en salud mental es cuando ya estamos teniendo algún caso y intervención clínica con abordaje comunitario también. ¿Ya? Muy bien, acá vamos a hablar acerca detalladamente. Acá justo están los determinantes de la salud. Fíjense, el determinante de salud son los ingresos y nivel social. ¿Ya? Menores ingresos, mayor probabilidad de padecer algún tipo de enfermedad, ¿no? Nivel social igual, pero no quiere decir que es determinante, solo que aumenta la probabilidad, ¿no? Redes de apoyo social, educación, empleo, condiciones, entornos sociales, entornos físicos, aspectos prácticos, saludos personales, actitud de adaptación, desarrollo sano, servicios de salud, género y cultura. Son determinantes, pero no quiere decir que sí va a pasar. Si es, o sea, si eres pobre ya nunca vas a tener buena salud mental. No, falso. ¿Ya? Pero sí determina cómo va a ser tu salud. Sí predispone. ¿Ya? Entonces, la promoción es una forma de intervención que se centra en movilizar la comunidad hacia su protagonismo, la búsqueda de mantenimiento de salud al sentido de disfrutar de una salud mental y de un bienestar integral, ¿no? Esto supone considerar los determinantes de la salud como el marco de acción para favorecer conductas y entornos saludables. Resalta la interacción de individuos con su entorno, es decir, el clima emocional, social, cultural, físico y político.
Acá en promoción se plantean acciones políticas, educativas, comunicativas para el empoderamiento y el bienestar colectivo. ¿Ya? Recuerden que promoción es cuando no hay el problema todavía. Prevención, ya hay, ¿no? La prevención focalizada trabaja y busca disminuir los factores de riesgo existentes en la comunidad. Su objetivo mayor es impedir la aparición y desarrollo de situaciones que pueden afectar la salud mental. Exige comprender que los problemas de salud mental y los factores de riesgo son emergentes de una problemática global, la cual también requiere ser analizada con su propio contexto, ¿no? Muy bien, atención en salud mental comunitaria implica identificar las capacidades, recursos y habilidades de la comunidad y de los individuos afectados, ¿no? Con el fin de hacer crecer el potencial local, posibilitar un trabajo coordinado. En atención en salud mental es cómo involucrar a todos los miembros de la comunidad, ¿ya? Se orienta a actuar sobre el malestar, los problemas que de la comunidad identifica, involucra a diferentes actores como personal de salud, promotores, agentes tradicionales y otros profesionales vinculados al trabajo comunitario. También es importante tomar en cuenta que cada uno de ellos en su trabajo de atención e interacción con la comunidad es un instrumento que facilita procesos que afectan, despliegan o bloquean la salud mental, ¿ya? Y luego la intervención clínica con abordaje comunitario, pues permite que el trabajo terapéutico esté articulado a procesos psicosociales de recuperación y fortalecimiento de las relaciones y redes entre los diferentes actores y grupos de la comunidad. Por ejemplo, casos de violencia, ¿no? A veces casos de violencia tienes que hacer una intervención clínica con un abordaje comunitario. Por ejemplo, lo que ha pasado en el terrorismo, las víctimas de la violencia todavía tienen rezagos, ¿no? En algunas comunidades. Ahí se utiliza esta intervención clínica con este abordaje. No solo se trata de aliviar o sanar, sino sobre todo de favorecer el establecimiento de capacidades, agencias y posibilidades de desarrollo que pueden generar vínculos constructivos con los otros, ¿no? Porque es algo que les ha afectado a un grupo, a una comunidad, pero lo podemos revertir no solo sanando, sino favoreciendo estos vínculos. Este cambio de perspectiva requiere considerar las formas de preparación e información de los involucrados en el trabajo de salud mental, ¿ya? Entonces, intervención y estrategias comunitarias puede ser un diagnóstico participativo comunitario. En este, la comunidad identifica sus necesidades, recursos y prioridades en salud mental. Es algo que tienes que hacer sí o sí si trabajas en un centro comunitario. Psicoeducación y campañas de sensibilización, obviamente, ¿no? Actividades para informar sobre emociones, manejo de estrés, resolución de conflictos y prevención de violencia. Talleres comunitarios y grupos de apoyo. Tienes que fortalecer habilidades psicosociales, ¿no? Crear redes de contención, apoyar a personas en situaciones de vulnerabilidad. Formación de agentes comunitarios también, capacitación de líderes, docentes, promotores de salud, ¿no? Como referentes de salud mental en su entorno. Y articulación de redes de derivación, también conexión entre instituciones, centros de salud, escuela, municipios, comisaría. Como les decía, es un trabajo en conjunto, no solo es individual. Y ahora, ¿cuál es el rol del psicólogo comunitario? Pues facilitar el proceso colectivos de diálogo, reflexión y acción. Educador comunitario, promotor de habilidades emocionales y sociales. Investigador participativo que generen conocimiento de la experiencia local. Articulador de redes, conectando instituciones, saberes y recursos. Y agente ético-político, ¿no? Comprometido con los derechos humanos, la justicia y la dignidad de las personas, ¿no? Prácticamente un héroe, no mentira. Tienes que generar, son los roles que a veces nos toca cuando somos psicólogos comunitarios, ¿no? Tienes que tener también ese sentido de pertenencia en esa comunidad donde estás trabajando. Tienes que adherirte a esa comunidad para hacer un buen trabajo como psicólogo comunitario. Si no te adhieres a la comunidad, no vas a poder hacer un buen trabajo. Tienes que adherirte, saber sus costumbres, su historia, su sentido de pertenencia, para hacer un buen diagnóstico comunitario. Muy bien, ahora hablemos de los primeros auxilios psicológicos o también conocidos primeros auxilios emocionales, que son lo mismo, ¿ya? Que es la mayor parte lo conocemos como primeros auxilios psicológicos, los PAD.
Los PAT se definen como una intervención breve, ya no es psicoterapia, no es una terapia, no es que la tienes que citar constantemente, nada, ¿no? Se define como una intervención breve, basada en evidencias, centrada en la persona, que ofrece inmediatamente tras exposición a una situación estresante o traumática, ¿ya? Su finalidad es apoyo emocional, establecer una conexión humana y facilitar la estabilización de la persona afectada sin realizar diagnósticos formales o intervenciones terapéuticas profundas. ¿De acuerdo? Tienes que entender que el primeros auxilios psicológicos es como los primeros auxilios ante un accidente. Vamos a suponer, me corté el dedo, ¿ya? Me corté el dedo, no necesito radiografía, no necesito que me lleven al hospital, no necesito internamiento, no necesito operación. Solamente necesito curarme la herida, ¿no? Con agua, alcohol, ¿no? O agua oxigenada, listo. Ponerme alguna curita, algún esparadrapo y ya está. Eso es un primer auxilio. O me atoré, ¿no? Me atoré, no necesito que me lleven al hospital, no necesito que me hagan un análisis, una tomografía, solo necesito que me saquen lo que me está atorando en el cuello. ¿Cierto? Primer auxilio. Listo, solo necesito eso. O cuando me desmayo, ¿no? Me desmayé, ¿qué necesito? Bueno, que alguien me acuda, que alguien me atienda y para luego ya posteriormente de repente ir al hospital si es necesario. Entonces, lo mismo sucede con los primeros auxilios psicológicos. La muerte de mi papá. Vamos a suponer, se murió mi papá. ¿Qué necesito? Primeros auxilios psicológicos. No necesito terapia, no necesito bueno, voy a necesitar después quizás, ¿no? Pero en ese momento lo que necesito son primeros auxilios. ¿Qué necesito? Que alguien un apoyo emocional, que haya una conexión humana, que me ayude a estabilizar, ¿no? No necesito que me digan, tú tienes un duelo, que tú tienes tal cosa. No, no necesito ello. Solo necesito contención, solo necesito apoyo, solo necesito una conexión. Nada más. Eso es primeros auxilios psicológicos. Entonces, dentro de los primeros auxilios psicológicos tenemos algunos objetivos, que es reducir la angustia emocional, ayudar a la persona a sentir que sus reacciones son comprensibles en la situación vivida. No que, qué intenso que eres. No, no, no necesito eso. Estoy llorando porque ha muerto mi papá. O estoy llorando porque esto me pasó, o se cayó en mi casa, o perdí, o me robaron todos mis ahorros. Necesito simplemente reducir la angustia. Entonces, los primeros auxilios, su objetivo es ayudar a que su reacción, a ayudar que te comprendo. Entiendo que estés llorando, entiendo que estés frustrado, entiendo que quieres vengarte, entiendo que tú quieras hacer todo eso. Entiendo. Listo. No juzgo, voy entendiendo. Y eso va a ayudar a reducir mi angustia. Porque si tú dices, no, ¿por qué piensas así? Que esto es peor. Aumenta la intensidad de la emoción. Es mejor entenderla, perfecto, ¿no? ¿Por qué dices tal cosa? ¿No? ¿O por qué sientes tal cosa? ¿O por qué estás pensando en eso? ¿No? Y facilitar la evaluación de necesidades, identificar de manera preliminar si el individuo requiere atención profesional adicional. También puede ser que esté en show, en todo, entonces necesita de repente una atención especializada. Muy bien, lo acompañamos, pero si no lo requiere, trabajamos ahí los primeros auxilios psicológicos. Promover la resiliencia, que es reforzar los recursos personales y las redes de apoyo social para que la persona pueda afrontar mejor la crisis. Perfecto, por ejemplo, en un tema de Huayco, se llevó mi casa, muy bien, tranquilo, ¿no? Vamos a llamar a la municipalidad, les vamos a poner tales carpas momentáneamente, vamos a buscar qué opciones nos va a permitir el gobierno, el Estado, ¿no? Pero tranquilo, tranquila, no estás solo, vamos a tratar de apoyarte, pero vamos, no se acabó la vida, ¿no? No terminaste, todavía estás, que puedes continuar con esto. Entonces, es promover esa resiliencia. Facilitar un entorno a la estabilidad también, orientar a aspectos prácticos inmediatos, ¿no?
como la reactivación de redes de apoyo y provisión de información adecuada sobre la situación. O sea, no es que seas duro en la información, muy bien, o sea, pasó lo lamentable, pero hay que ser también cómo transmitir esa noticia o esa información, ¿no? No vamos a decir, no, no, acá nadie puede vivir y acá está inhabitable, ya lleva todo lo que puedas, no, eso no es fomentar la estabilidad. Tenemos que buscar fomentar la estabilidad emocional, ¿ya? Principios fundamentales del PAT, empatía y validación. Tienes que trabajar cuando tú quieres dar buenos primeros auxilios psicológicos, tienes que entrenarte en validar las emociones y experiencias del afectado, sobre todo mostrando empatía y una escucha activa. Seguridad y estabilidad, ¿no? El profesional voluntario que aplica esta técnica de trabajar en la creación de un ambiente seguro, tanto físico como emocionalmente, ¿no? Respeto de la autonomía, se debe respetar la capacidad de la persona para tomar decisiones sobre su propio proceso, evitando intervenciones, imposiciones o juicios. Centrado en el afectado, ¿no? Las intervenciones se adoptan a nivel de necesidad, recursos personales y culturales del individuo, sin formar una intervención estandarizada. También flexibilidad y rapidez, la intervención es breve y flexible, adaptándose a la dinámica del evento y la respuesta inmediata de la persona. ¿Eh? Ahora, componentes y estrategias de intervención. Esto es un método, es un método, pero hay otros métodos también de aplicar primeros auxilios psicológicos. Este es el que les voy a dar. El MINSA tiene otro, ya también les voy a dar el manual, pero esto también me parece interesante porque eh, tiene cositas que a mí me parecen muy interesantes, que es distinto al del MINSA, ¿ya? Entonces, vamos a analizar esto y después del MINSA. Entonces, para dar primeros auxilios psicológicos, primero es establecimiento del contacto y comunicación, ¿ya? Luego es la evaluación rápida de necesidades, luego es la intervención prácticas y psicoeducativas, y lo otro es la conexión con redes de apoyo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es, digamos, los pasos a seguir. Entonces, primero es establecimiento del contacto y comunicación. Saludar de manera respetuosa y calmada, ¿no? Explicar brevemente el propósito de la intervención, si dar la impresión en un juicio prematuro. Permitir que la persona exprese sus emociones sin presiones, utilizando preguntas abiertas para comprender el estado emocional y la percepción de la situación, ¿ya? Entonces, eso es el primer punto. Estableces el contacto y comunicación. Recuerda que tiene que ser lo más calmado y respetuoso posible. No tienes que juzgar, evitar juzgar, no presionar, no, que sí, es lamentable, pero llora, acá tienes mi pecho, llora, no, no, no puedes generar esa presión, ¿ya? Evaluación rápida de necesidades, rapidísimo la seguridad inmediata, ¿no? Por ejemplo, garantizar que no exista peligro en el entorno. Por ejemplo, no vas a dar tus primeros auxilios si su casa se va a caer o hay riesgo de que otra vez caiga el huaico, ¿no? Entonces, tienes que ver la seguridad inmediata. O no lo vas a dar de repente si está tan impulsivo, no vas a dar tus primeros auxilios donde hay muchos objetos punzocortantes, por ejemplo. Tienes que garantizar que no exista peligro en el entorno. Gravedad del impacto emocional y cualquier signo de complicaciones psicológicas agudas que pudieran requerir derivación de servicios especializados. Muy bien, lo contienes y todo, pero ves que necesita una ayuda más prolongada o más profunda, perfecto, lo tienes que derivar, ¿no? Si tú evalúas esa necesidad. La existencia de una red de apoyo que pueda ser movilizada de manera oportuna, o sea, ver quiénes le pueden apoyar. Ah, muy bien, puedes apoyarle a la tía, al tío, tal familia, ¿no? Eso también. Intervenciones prácticas y psicoeducativas, el tercer punto. Primero, normalización y validación, ¿no? Aclarar que las reacciones emocionales son normales en situaciones extraordinarias, desmitificando la sensación de locura o descontrol, ¿no? Tenemos que validar, normalizar lo que estás sintiendo. Orientación, estrategias de afrontamiento, ¿no? Sugerir técnicas sencillas como la respiración profunda, la meditación breve o distracciones constructivas, por ejemplo, hablar sobre temas neutrales que alivien la tensión, puede
generar eso, pero lo que sí tenemos que es orientarle cómo puede enfrentar o cómo puede afrontar lo que está pasando. Y darle información y recursos, ¿no? Proveer información sobre recursos de apoyo local, líneas de ayuda, en caso necesario la recomendación de evaluación psicológica formal. Y cuarto punto es la conexión con redes. Se debe animar a la persona a recurrir familiares, amigos o grupos de apoyo, fortaleciendo su red social, la cual es un factor protector esencial frente a las secuelas del trauma, ¿no? Ahora, ¿en qué situaciones? Por ejemplo, como ven, eso es una forma, ¿ya? Es una forma de cómo aplicar primeros auxilios psicológicos. Es sencillo, ¿ya? Entonces, en qué situaciones requieren desastres naturales, por ejemplo, terremotos, inundaciones, accidentes graves o emergencias médicas, violencia intrafamiliar, social, escolar, pérdidas repentinas o duelos, episodios de ansiedad, pánico, crisis emocionales? Componentes básicos del PAD, modelo ABCDF, que es A, recuerda centrarte con empatía, presentarse, generar confianza, observar. Esto es otro modelo, por ejemplo, ¿no? Brindar apoyo práctico, identificar necesidades básicas. C, contener emocionalmente, validar emociones, escuchar sin juzgar. D, derivar si es necesario, reconocer límites, conectar con servicios. E, educar brevemente, normalizar reacciones, enseñar afrontamiento. F, fortalecer redes de apoyo, promover contacto con familia y comunidad. Esto es otro modelo, ¿ya? El ABDF. Y acá también les voy a decir. Esto es del MINSA. ¿Ya? Este es el manual del MINSA en lo que es primeros auxilios psicológicos. Por ejemplo, el MINSA. ¿Dónde está? Ya, el MINSA ve esto. Acá hay un cuadro. Acá está. Acá está. Por ejemplo, el MINSA es más práctico. Observar, escuchar, conectar, ¿no? Observas, ¿qué tienes que observar? El primer método psicológico es donde se explora la situación actual, los riesgos, las necesidades, reacciones emocionales esperadas de la persona en crisis, ¿no? Entonces, más comunes en el contexto de emergencias, ¿cuáles, qué necesidades necesitan en físicas, cognitivas, emocionales y sociales? Luego es escuchar, ¿no? Presentarse a nombre y cargo, preguntar a la persona afectada si desea ayuda y buscar un lugar seguro, dar información precisa sobre lo que está ofreciendo en la zona donde está la persona que estamos ayudando, ¿ya? Y conectar, que implica vincular a la persona con sus propias capacidades para enfrentar el contexto de la emergencia, pero ello se brinda información sobre las reacciones más comunes que se presentan en contextos de emergencia, ¿no? Acá. Entonces, en conectar tienes que ver cuáles son sus necesidades inmediatas, sus recursos personales, brindar información y las redes de apoyo. Es otro modelo. ¿Ya? Igual les voy a compartir eso. ¿Ya? Y bueno, las técnicas de intervención, como hemos mencionado, escucha activa y empática, sobre todo, validación emocional, uso de preguntas abiertas, no busquen preguntas cerradas, sino abiertas donde se puede expresar la persona, silencios terapéuticos, si la persona no te quiere decir, no lo obligues, no, solamente tienes que estar ahí y perfecto, ¿no? A veces el silencio y estar una persona nada más a tu costado ayuda bastante. No necesitas hablar o un discurso bien elaborado, solo necesitas estar a su lado y ya está. Técnica de aquí y ahora, o sea, centrarse en el presente, porque muchos dicen, ahora, ¿qué será? ¿Qué será de mi casa? ¿Qué será de mis hijos? ¿Qué será de mí? Entonces, técnica del aquí y ahora. Tranquilo, ¿no? Eso lo veremos más adelante, lo veremos mañana. Tú quédate tranquilo. Primero tenemos que ver lo que requerimos ahora. Ya está, ¿no? Y psicoeducación breve. ¿Qué tenemos que hacer? ¿A dónde tenemos que ir? ¿Quiénes nos pueden ayudar en esta situación? ¿No? Errores que debemos evitar: minimizar lo que se siente la persona, dar consejos rápidos sin escuchar, ¿no? De repente vemos, te duelo, no, no, tranquilo, esto va a pasar, no, no podemos hacer eso.
juzgar o culpar tampoco, forzar a hablar tampoco, no vas a decir, ah, pero tú tuviste la culpa, ¿por qué te metes con tal, no? En caso de violencia. O, bueno, lo siento, pues, ¿por qué recién pides ayuda? No, no podemos juzgar ni culpar. Forzar a hablar también, pero dime, cuéntame tampoco, ¿no? Hacer diagnósticos menos, como ya hemos mencionado, mostrar prisa o incomodidad tampoco, ¿ya? Algo que tenemos que entender, la diferencia es entre primeros auxilios y psicoterapia, que los primeros auxilios psicológicos es breve e inmediata, y en cambio psicoterapia es media o larga de duración. PAM no requiere diagnóstico, psicoterapia se basa en un diagnóstico clínico o contextual. Los primeros auxilios psicológicos es una intervención situacional, en cambio en psicoterapia es un tratamiento estructurado. En PAD puede aplicarlo personal capacitado, o sea, puede ser un médico, un docente, pero tiene que capacitarse en primeros auxilios psicológicos. O sea, lo puede ser cualquier persona que haya aprendido esto. Y en psicoterapia puede solo profesionales de la salud mental, ¿no? Como psicólogos o incluso netamente psicoterapeutas, ni siquiera psicólogos. Derivación a profesionales cuando vemos riesgo de suicidio o autolesión, episodios disociativos o psicóticos, duelo complicado, trastorno de ansiedad o depresión severa o consumo problemático de sustancias. Ahí inmediatamente, por favor, derivarlo. Ahí los primeros auxilios psicológicos no van a ayudar en casi nada. Ahí, si ves, notas eso, bueno, al toque a, a derivar a un profesional, a derivar a un centro de salud, ¿ya? Que puede ser en el centro de salud mental comunitario que esté dentro de su jurisdicción, ¿no? Llevarlo, si, no, si ves esto, más que nada, riesgo suicida, ¿no? Si ves eso, bueno, al toque, ¿no? Episodios disociativos psicóticos, también duelo complicado, trastorno de ansiedad, llevarlo, ¿ya? Llevarlo a la persona a eso. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hasta aquí ya llegado la exposición. Si hay alguna pregunta, encantado. Si todo ha quedado claro, también sería bueno que lo puedan decir. ¿De acuerdo? Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado psicólogo. Bueno, estimados participantes, por favor pedirles, en caso que tuviesen alguna consulta o alguna duda, formularlo mediante el chat o en todo caso tienen acceso al micrófono. Estimado psicólogo, por favor, demos un minutito a fin de que los participantes pudiesen formular su pregunta. Sí, claro, no hay ningún problema. Estimado psicólogo, tenemos una consulta en el chat de parte de la psicóloga Jacqueline. Bueno, la pregunta es,
¿Cuál es la fuente bibliográfica que ha usado para el PAT? No la mencionó, solo mencionó la del MINSA. Ah, sí, claro. La del PAD lo he utilizado de la Organización Panamericana de la Salud. También la Organización Mundial de Salud también lo he utilizado. También hay un librito que, bueno, yo he pertenecido a un grupo de primeros auxilios psicológicos de mi universidad cuando el tema de la pandemia nos convocaron y bueno, me facilitaron un librito. De ahí también he sacado. Eh, Les voy a proporcionar también ese librito que también ahí sustenta varias cosas, que es bien interesante, lo cual lo he podido sacar ahí. Ya, entonces no se preocupen, de ahí he sacado eso. Igual les voy a compartir ese librito que es muy bueno, que me ha ayudado también en, cuando dábamos pues los primeros auxilios psicológicos, ¿no? En la universidad, que era de forma virtual. Sí, no se preocupe, yo le comparto. Gracias, estimado psicólogo. A través del Facebook tenemos una pregunta de la licenciada Mariela. Nos manifiesta. ¿De qué manera los primeros auxilios emocionales pueden fortalecer la salud mental en una comunidad afectada por una crisis o desastre? En, ya, ¿cómo puede fortalecer? ¿Cómo puede ayudar? Ayuda bastante. Incluso el Colegio de Psicólogos del Perú tiene su brigada que atiende estos casos. Tiene su brigada de primeros auxilios psicológicos. Ayuda un montón en la contención emocional, en la búsqueda de necesidades, mm, tanto emocionales como también de riesgo que se puedan ocasionar. eh, Se hace toda una valoración de riesgo, se hace de todo. No es algo simple, es algo bien complejo. Cuando hablamos de algo ya macro, ¿no? De una comunidad, de una afectación mayor acerca de un desastre, por ejemplo. Ahí entra a recurrir las brigadas. El Colegio de Psicólogos del Perú en Lima tiene su brigada. Tiene también, ahora que me mencionan, justo en, bueno, en la maestría teníamos un curso orientado a eso. Y pues cada institución tiene que tener, o tendría que tener, y cada comunidad tendría que tener un plan que aborde esto. En los colegios, por ejemplo, tienen estas brigadas, eh, brigadas para varias contención, y hay una brigada que es de soporte emocional y recreación lúdica en casos de algún caso de desastre, ¿no? Sería muy bueno que esta forma de ver sea más, mm, más a conciencia, ¿no? Muchas veces solo lo hacen por cumplir, pero sí serviría bastante replicarlo en comunidades mucho más grandes. Por ejemplo, en colegios hay los chalecos azules, si mal no recuerdo. Sí, cuando trabajaba en un colegio JET, ahí me dijeron para hacer ese plan y ahí pues encontré que sí, sí existen los primeros auxilios psicológicos dentro de un centro educativo, que teníamos que capacitar a docentes para brindar eso. Y bueno, en una comunidad también que se tendría que hablar con los líderes y ver qué personas capacitar a varias personas cuando ocurriera eso, ¿no? Todo esto es un trabajo netamente preventivo. No se puede ser, allá pasó, recién vemos a quién podría ser, no, sino es netamente algo preventivo, algo que se tiene que hacer con mucha anterioridad para que se vean realmente los resultados, ¿no? Pero sí ayuda un montón, ¿no? Ayuda en contener, en buscar las necesidades, previene que el impacto sea mucho mayor. También hay estudios que los primeros auxilios psicológicos ayudan a que el estrés, si ocurre, o sea, por si ocurre, o sea, evitar que
que pase el estrés post-trauma, que es algo de mayor afectación, ¿no? Entonces previene en ese sentido. Claro que no va a corregir el hecho, no es que ya no le va a doler o que no va a sufrir esa persona, pero sí puede reducir el dolor emocional, sí puede, se puede buscar una ayuda más eficiente, más rápida, ¿no? Cuando dejamos pasar. Por ejemplo, si mi casa se cayó por el hecho del huaico y nunca recibí nada, me aíslo, me deprimo, entonces la situación del desastre, que ya es algo lamentable, se va a complicar con mi situación, con mi salud mental. Pero caso diferente hubiese sido de que, pucha, se cayó mi casa por tal motivo, alguien me escuchó, me entendió, me dijo que haga esto o me dijo que pueda acudir a tal lugar y ayudó no en recuperar mi casa, ¿no? Pero sí me ayudó en volverla a construir, en volverla a reparar, ¿no? Eso es lo que ayuda a los primeros auxilios psicológicos, ¿ya? Muy bien, ¿alguna pregunta más? Sí, eso tiene que tener, o sea, o sea, en normativa está que tienen que tener. No, no es que se debería, sí es que sí o sí tienen que tener. Solo que, bueno, no es algo que te obligan, ¿no? Que sí o sí tienes que hacerlo, ¿no? O sea, de normativa está que tienes que hacerlo, pero no hay una supervisión clara, ¿no? Por ejemplo, el tema del cuando se cayó el techo en Trujillo, por ejemplo, ya, ahí netamente, ¿no? Primeros auxilios psicológicos para las familias, para las personas afectadas y todo lo demás, pero la empresa no tenía, pues, ¿no? La comunidad no tenía, la comisaría no tenía. O sea, es también ver que hay muchas cosas que nos faltan mejorar como sociedad. Y eso entra a nuestra salud mental a nivel social, ¿no? Nos falta un montón. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Comentario? Gracias por los comentarios, gracias por las preguntas. Tan interesantes. Sí, estimado psicólogo, tenemos una consultita más en el Facebook, es de la licenciada Isabel. Ok, un momento, por favor, en breve lo leo. Buenas noches, estimado psicólogo. Las disculpas del caso, creo que no se me oyó la consulta. Bueno, en este caso la consulta es a través del Facebook de la licenciada Isabel. Señorita, no la escucho. O si lo puede copiar y pegar ahí en el mensaje, sería mucho mejor. No, estimado psicólogo.
No, no se escucha, señorita. Le decía que si lo puede copiar y lo pega en el chat, sería mucho mejor. Claro, estimado O- psicólogo, en breve le brindo, por Ujú, favor. No sé qué está listo. pasando O si no, con... mi WhatsApp me lo escribe y ya. Ok, Ahí le contesto. entonces mejor, mejor. Ujú, En breve le brindo el WhatsApp, por favor. ya, listo. ¿Qué le brinda, estimado psicólogo? Listo, ya llegó la pregunta. Antes, ajá, ajá, y estudiantes y personal en situación de crisis dentro de una escuela. O sea, ahí netamente tenemos que capacitar a los maestros o capacitar a un grupo. Por ejemplo, dentro de la escuela está lo que es el comité de tutoría. Entonces, ellos tendrían que ser los encargados. Incluso había los brigadistas. No sé si ahora habrá, como ahora ya no estoy tanto metido en el tema educativo, había una normativa de sacar brigadistas. No sé si continúa esa normativa. Pero estos brigadistas se les tiene que entrenar en cómo desarrollar los primeros auxilios psicológicos. Cuando hablamos de comunidad o esta estrategia comunitaria, hemos entendido de que es netamente preventivo. Entonces, no es un trabajo que se realiza eh, cuando sucede la crisis, es un trabajo que se realiza antes de la crisis. ¿Ya? Primero tienes que si en temas de algún tema de desastre, algún tema de violencia, ¿no? Que hemos podido ver que puede darse un duelo, tenemos que entrenar a las personas primero. ¿Y en qué tenemos que entrenar? En los fundamentos principales de los primeros auxilios psicológicos, que es la empatía, la tolerancia, tenemos que la escucha activa, ¿no? Las respuestas de las redes de apoyo. O sea, si se te cae tu casa, ¿a quién tienes que acudir? ¿A quién tienes que llamar? ¿Con quién tienes que coordinar? O sea, también tienes que ver tus redes de apoyo, ¿no? Entonces, dentro de la comunidad habíamos entendido esta estrategia también, ¿no? Cómo podemos afianzar las redes de apoyo comunitario que existen, las instituciones, la municipalidad, Serenazgo, eh, Centro de Emergencia Mujer, Centro de Salud Mental Comunitario, la Posta, ¿no? La comisaría. Entonces, todos esos son tus redes de apoyo, ¿no? Luego tienes que evaluar cuáles vienen a ser las contingencias, ¿no? Ya, supongamos, ¿cuáles son los riesgos en esta institución? No es los mismos riesgos de una institución en la sierra que en la costa que en la selva, son distintas realidades. Tú tienes que analizar cuáles son los posibles hechos o las posibles crisis que puede pasar. O sea, tienes que proyectarte a eso, porque no todas las instituciones van a tener las mismas crisis. Como en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos ya no es tanto hechos de naturaleza, ¿no? Fenómenos naturales, sino ya son tiroteos, por ejemplo. En este sentido, tienen este enfoque también comunitario que es de prevención.
que hacen simulacros, por ejemplo, hacen sus brigadistas, les enseñan qué hacer, a quién pedir ayuda, qué no hacer. Entonces, todo eso lo podemos hacer, pero es previo antes. Entonces, tú tienes que desarrollar, como te decía primero, dotarles de estrategia a las personas. Porque un solo psicólogo para 150 estudiantes más plana docente, que son más o menos 30, son más o menos una comunidad educativa bordea entre 150 a 200 personas. Un solo psicólogo no va a poder brindar auxilios psicológicos a todos. Por eso tienes que tener tu apoyo, tú tienes que tener tus brigadistas. ¿Ya? Entonces, lo que necesitamos es fortalecer eso, entrenarlos, dotarlos, y lo otro es evaluar las contingencias, qué posibles, qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, y las redes de apoyo, ¿ya? En ese sentido. Espero que te haya ayudado. Si quieres mayor información, me puedes escribir yo ahí tengo un plan, te lo puedo pasar sin ningún problema. A ver, acá Jacqueline, usted mencionó que para fortalecer la salud mental sería necesario trabajar habilidades sociales. Respecto a ello, ¿qué temas considera necesario incluir o estrategias de intervención usted recomienda aplicar? Por ejemplo, lo que yo estoy ahorita capacitándome son habilidades de DBT, ¿no? Habilidades de la terapia dialéctico-conductual. Me está ayudando un montón personalmente en terapia. eh, Me está ayudando un montón lo que es DBT. Yo te recomiendo eso, ¿no? Para ti o para tus consultantes, trabajar un enfoque contextual de terapias de tercera generación ayuda un montón. Mm, Porque anteriormente se trabajaba netamente el síntoma y ya, ¿no? El síntoma, el signo y reducir el padecimiento, pero ahora ya no es tanto así. Necesitamos otro enfoque de psicoterapia. No tiene que ser una psicoterapia dependiente, sino una psicoterapia o brindar terapia de forma transformadora, de dotarle de habilidades. Y habilidades DBT te va a servir bastante. El otro que ayuda bastante es la aceptación radical. Hay un libro, eh, Julián Soler, que es Pautas para soltar, que es muy bueno, de aceptación. Ya, la terapia de aceptación y compromiso también ayuda bastante en fortalecer algunas habilidades que permiten a la persona enfrentar situaciones adversas. Esas yo te lo recomendaría. Ya, hay un libro que es este manual de terapia dialéctico conductual donde están todas las estrategias, todas las formas de cómo enfrentar eso. Te las recomiendo. Yo, como estoy empezando en ese mundo, porque ese mundo ya existía, sino yo recién que estoy empezando, me está gustando y es algo que siempre, bueno, cuando me dicen de habilidades, siempre menciono ello, ¿no? De repente a ti también te ayuda. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, estimado psicólogo, antemano agradecerle. Acabo de revisar el Facebook, ya no contamos con más preguntas. Bueno, a través de este chat tampoco. En este caso es el agradecimiento de la licenciada, en este caso de la psicóloga Jacqueline. Muchísimas gracias, estimada psicóloga, por sus preguntas. De igual forma, agradecer a todo el grupo que se integró a la sala Zoom y a todos aquellos que nos están siguiendo a través del Facebook. Agradecerles por su participación y por su tiempo, por haber ingresado a la sala, tanto a las personas que nos están siguiendo a través del Facebook. Bueno, en este caso, si desean obtener mayores beneficios en la capacitación del día de hoy, lo podrían solicitar en este caso a través del enlace que se encuentra en la parte superior del video, los que están en Facebook. Y bueno, los que se encuentran en las salas Zoom lo podrían, en este caso, solicitar a través, en este caso, de la señorita que les brindó el acceso a la sala Zoom. Bueno,
Muy buenas noches con todos. De esta forma estaríamos concluyendo con la capacitación del día de hoy. Muy buenas noches. Muchas gracias.